Buenas tardes. La idea del taller que es similar a que hicimos antes del primer examen, del primer parcial, es hacer un repaso general como para que ustedes puedan sacar, para que vayan, para que refresquen los contenidos vistos, sobre todo pensando en la cantidad de tiempo que pasó desde que vieron ustedes la parte de situación financiera a corto plazo y esta segunda etapa del cuatrimestre. Entonces, bueno, queríamos repasar un poco el tema y ver qué dudas tendrían ustedes, ¿sí? Eh, Me decía, bueno, ustedes vieron con los contadores un práctico integrador donde hicieron un repaso justamente de esto de la situación financiera a corto plazo, hicieron ajustes inclusive, y luego los cálculos de los índices vistos en esta segunda etapa. Bien, recuerden que este lunes es el test de promoción. Tengo actualmente 23 chicos que quedaron, 22 chicos que quedaron dentro de la promoción. Para la promoción entra todo lo visto, porque me lo consultaron muchos, entra todo siempre es sumativo. Entonces, todo lo anterior más lo nuevo. ¿Estamos? Entonces, pero entra hasta antes de rentabilidad, o sea que se agregaría todo lo que es endeudamiento, inmovilización, que ustedes ya lo vieron para el parcial, más lo que es la situación financiera a corto plazo. Bien, presten atención cuando se les pide, por ejemplo, cuando hablamos de analizar la situación financiera, estamos hablando de la capacidad de pago, ¿sí? De la relación de activos y compromisos asumidos. Entonces, cuando hablamos de situación financiera, vamos a volcarnos a ver el estado de situación patrimonial, principalmente porque de ahí es donde surge la mayor parte de la información. Recuerden también que estamos entonces, si hablamos de situación financiera, podemos verlo a corto o a largo plazo, ¿sí? Las herramientas de largo plazo ya han sido evaluadas. No estaba grabando el taller, gracias por preguntarlo, voy a grabar. Bien, entonces la situación financiera a largo plazo ya fue evaluada en el parcial. Ustedes vieron situación financiera a largo plazo y patrimonial, ¿sí? Vieron solvencia, endeudamiento, inmovilización. Y luego vimos los índices que nos permitían evaluar la situación financiera a corto plazo de la empresa. En el caso de las deficiencias, de la situación financiera a corto plazo de la empresa, recuerden que son básicamente los índices de liquidez que ustedes tienen desde dos puntos de vista. Tienen lo que es estático, que tienen liquidez seca, liquidez ácida y liquidez corriente, donde comenzamos con la liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, y nos permitía determinar qué relación, cuántos pesos de activo corriente tengo para cancelar un peso de pasivo corriente, ¿sí? Este era como el más, donde incluía todo el activo corriente, y luego teníamos otros más estrictos, en donde en estos más estrictos íbamos eliminando algunos rubros del activo corriente debido a, en el principio, eliminábamos los bienes de cambio porque eran aquellos que podían tener alguna, eran los que más se demoraban en convertirse en efectivo, y además que podíamos tener algún inconveniente en cuanto a sobre la sobreinversión en ese rubro, ¿sí? Entonces lo eliminábamos.
Y luego teníamos el más estricto de todos, que era la liquidez seca, en donde era también se eliminaban los créditos por venta. Entonces, que era una sumatoria de disponibilidades más inversiones transitorias, ¿sí? Eso era en cuanto a los estáticos, era relación, pero que tengamos un índice aceptable de estático, de liquidez corriente, no garantiza que la empresa pudiera cumplir con sus compromisos en tiempo y forma. Entonces nosotros, para poder determinar efectivamente si la empresa, o sea, primero me da un indicio que tiene una buena relación, pero para poder confirmar y garantizar eso, o sea, confirmar la capacidad de pago, lo que teníamos era un índice dinámico, que era la liquidez corriente necesaria, que relacionaba plazos de realización y de exigibilidad. ¿Se acuerdan? En el numerador teníamos el plazo de realización del activo corriente y en el denominador el plazo de exigibilidad de los pasivos corrientes. Entonces, si yo en el numerador tengo cuánto tiempo de espera tengo para que mis activos corrientes se conviertan en disponibilidades, mi ser menor que el plazo de exigibilidad de mis pasivos, ¿sí? Mis pasivos deberían hacerse exigibles con posterioridad a la fecha en que mis activos corrientes se conviertan en disponibilidades. Entonces, para que este índice sea aceptable, debería ser menor a 1, ¿sí? Cuando es menor a 1, me va a permitir, Indicar. me va a indicar que mis activos corrientes se convierten antes que mis deudas corrientes se hagan exigibles. Entonces, en principio no tendría que tener dificultades para el pago de mis pasivos. Ahora, si mi índice de liquidez corriente necesario es mayor a 1, ¿qué va a requerir para que no tuviera problema de pago de mis activos, de mis deudas corrientes? Me va a exigir un índice de liquidez corriente mayor, ¿sí? Como mínimo, mi índice de liquidez corriente tiene que ser como mínimo igual al de la liquidez corriente necesaria, ¿sí? Entonces, si mi liquidez corriente necesaria me daría de 2, es un índice que no es bueno. Entonces, como no es bueno porque mis activos mis activos corrientes se convierten en efectivos después que mis pasivos corrientes, entonces, ¿qué exige? Esta empresa, para no tener problemas, necesita tener activos corrientes como mínimo igual al doble de su pasivo corriente. ¿Estamos? Pero si tuviera esa relación, liquidez corriente necesaria 2, liquidez corriente 2, esto es una situación muy justa, porque la totalidad de mis activos corrientes se deberían convertir en efectivo en tiempo y forma. Claro, en el mismo momento, mucha sincronización y que ninguna cuenta se atrase, que no deje de pagarme ninguna cuenta, porque si no yo tendría dificultades. Entonces, como mínimo 2, pero lo óptimo sería que fuera mayor a 2. ¿Estamos? Yo les voy diciendo, pero yo pido que ustedes me paren, me pregunten, porque en realidad lo que no buscamos, no queremos que sea que nosotros nos pongamos a hablar, sino que ustedes nos hagan nos transmitan todas las dudas y consultas que requieran, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema que estamos hablando? Acá me preguntan si la liquidez seca es la que se saca en los bienes de cambio. Bueno, la liquidez seca nosotros la damos como disponibilidades más inversiones transitorias. Y la ácida es la que nosotros hacemos activo corriente menos bienes de cambio. Y en el denominador, en ambos casos, siempre es el mismo, el pasivo corriente, ¿sí? O sea que la más estricta de todas sería la seca, en el caso como se dio en teoría, que sería disponibilidades más inversiones transitorias sobre pasivo corriente. Dice, en el caso de la rotación de los créditos por venta, siempre se toma el total de las ventas más IVA.
Acuérdense que nosotros, para el plazo de realización, lo que nosotros hacemos es ventas, créditos por ventas sobre ventas más IVA. ¿Por qué? Porque los créditos por ventas, cuando uno lo contabiliza, se incluye el IVA. ¿Estamos? Entonces, como los créditos por venta está el valor de realmente de la venta más el IVA, el monto todo incluido, entonces, y en las ventas no se incluye el IVA, entonces lo que hacemos, ya sea para la rotación o para el plazo de realización, que es la fórmula al revés, ¿sí? Sumamos a las ventas el IVA, siempre. Profe, yo tengo una duda Sí, sobre lo que es liquidez ácida y liquidez seca. Por sí. ejemplo, cuando nosotros consideramos las disponibilidades más las inversiones, nosotros tenemos, por ejemplo, un valor inferior. En el caso de que con nosotros calculamos una liquidez corriente, un valor mayor a uno es adecuado. Pero cuando nosotros consideramos la liquidez seca, la liquidez ácida, que son menores los rubros que se toman, ¿cómo podríamos interpretar el resultado? Esa es mi duda. Bueno, a ver, primero que la liquidez corriente mayor a, nosotros decimos cuando es mayor a 1 significa que tengo más peso más proporción de activo corriente que de pasivo corriente, ¿no es cierto? Nosotros decimos que un índice aceptable varía entre 1,5 a 2, pero todo va a depender de la situación económica del entorno donde se esté desarrollando la empresa, ¿sí? Y luego, si nosotros estamos en una empresa comercial, decimos que la liquidez seca, perdón, la ácida, donde excluimos los bienes de cambio, se considera que es razonable un valor alrededor de 1. Pero, por supuesto que va a variar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en la ácida, tomábamos, ¿qué vamos a tomar nosotros como referencia? La competencia y la historia de la empresa, cómo ha ido evolucionando este índice a lo largo de la historia de la empresa y los valores que arroja la competencia para considerarlos si son o no adecuados, ¿sí? Sí, en la matina figura al revés, no importa, nosotros en la teoría, fíjense en la teoría cómo la dimos sigan de acuerdo a la teoría, y si no, lo que van a hacer es poner la fórmula que al lado, la fórmula que están utilizando, ¿sí? Y de dónde sacaron esa fórmula. Por Y ahí acá me pregunto, sí, perdón, una Norma. reflexión entre la liquidez ácida y la liquidez corriente la podrían tener, por ejemplo, en el caso de las empresas de servicio, donde ustedes no Claro. tienen el rubro bienes de cambio. Entonces, ¿qué les daría? Un mismo valor entre los dos tipos de liquidez, Exacto. tanto la ácida como la liquidez corriente común. ¿Por qué? Porque no tendrían nada que retar en el numerador de la liquidez ácida. A ver, profe, cuando hay un incremento de demanda, ¿no puede ser una opción no ampliar el nivel de actividad para no caer en endeudamiento? No. A ver, pensemos, lo que todo empresario busca es crecer con su empresa. Entonces, si hay un incremento de la demanda, lo óptimo no es quedarse en la situación que estoy cómoda hoy, sino es tratar de aprovechar ese incremento en la demanda. Entonces, lo que hay que buscar en ese caso es tratar de lograr un nuevo aporte de capital o bien buscar en el mercado un endeudamiento que sea a menor tasa posible y que logremos ese efecto palanca que le llamamos, que vemos que lo vimos más adelante, ¿sí? Eh, pero tampoco, bueno, tampoco es cuestión o sea, hay que hacer un análisis en principio, pero no es adecuado quedarte donde estás por comodidad. Si tenés mayor demanda, deberías tratar de aprovechar esa demanda, entonces buscar dentro de la alternativa del que tengas del mercado la mejor oferta de fondos que tengas que sea apropiado para tu empresa y tratar de crecer, aumentar tu nivel de actividad.
Y si yo dije escribir la fórmula, es verdad que el coloquio va a ser oral, pero inclusive cuando rinden ustedes orales, tienen una hoja en blanco y una virome. Y si nosotros por ahí le pedimos, a ver, desarrollarnos tal tema, ustedes pueden escribir ahí y nos muestran la hoja. O sea que eso, por más que sea oral, ustedes podrían estar escribiendo. Le podríamos pedir que escriban algo. La modalidad del parcial de la promoción, ¿cómo va a ser? Bueno, lo que hemos pedido a Aula Zoom y la vamos a dividir al Aula Zoom en distintas subaulas a cargo de los distintos docentes. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle preguntas conceptuales para ver si ustedes están interpretando el tema. O sea que ustedes no se tienen que limitar a estudiar la fórmula, sino lo que para nosotros va a ser muy importante es cómo interpretan esa fórmula, ¿sí? Entonces va a ser 3 o 4 preguntas, no se les va a pedir que desarrollen un tema, sino se les va a hacer preguntas sobre los distintos temas vistos. Para esta promoción no incluye rentabilidad, pero ya estamos cerca del parcial, y para el parcial sí va a ir rentabilidad, pero para la promoción no. Profe, Sí. en la rotación de los créditos por venta, cuando tomamos las ventas, ¿tomamos el total de las ventas o solamente las ventas a crédito? Porque también en la matina diferencia como si fueran dos. Bueno, es que hay dos. En realidad, cuando nosotros hablamos de cuando nosotros queremos averiguar del plazo de realización de los créditos, vamos a tomar ventas a crédito, sobre crédito, ¿sí? Ahora, si vos querés, para plazo de realización tomamos las ventas a crédito. Excluimos las ventas al contado. O sea, si no nos dice nada, tomamos como que las ventas son todas a crédito. Sí, claro, te tendríamos que aclarar que existen ventas a contado o a crédito para que puedas eliminarlas. Si no, consideras que todas son ventas a crédito, perdón. Gracias, Porque si profe. fuera al contado, entonces no tendrías créditos por venta. Claro, tienes razón. ¿Alguna otra pregunta? Profe, No sé, sí. ¿podría explicar cuáles son los distintos índices de solvencia Solamente que vimos uno aparecen? en clase. En clase vimos Claro, pero uno y el que se va a pedir, que es la inversa del índice de endeudamiento, ¿sí? Así que la Matina tiene otros, pero porque en nosotros el programa hay distintos índices de solvencia. no, solamente hemos visto uno y ese es el que se les va a pedir. Ah, bien, Patrimonio listo, neto sobre pasivo. listo, gracias. Norma o Ale, no sé si hay alguna aclaración respecto de ustedes que están dando la práctica. Por ahí con el tema de los índices de solvencia y endeudamiento, generalmente en los trabajos prácticos estábamos utilizando el índice de endeudamiento, pero Sí. tengan presente que el de solvencia también lo vieron en la teoría y lo que hacen con uno u otro es arribar a conclusiones idénticas, ¿sí? Es decir, si la empresa es más solvente, seguramente va a estar menos endeudada y viceversa. Es decir, que utilizando un índice, el de solvencia, o el de endeudamiento, como las variables que componen el indicador son las mismas, el patrimonio y el pasivo, entonces la conclusión a la que arriban ustedes con cualquiera de los dos índices tienen que ser idénticas, ya sea que usen el índice de solvencia o el de endeudamiento. Y no hicimos ningún desagregado trabajo práctico, solamente lo trabajamos al de endeudamiento. Yo lo que les doy un consejo, que se lo reitero siempre,
cuando ustedes no recuerden cómo funciona un índice, lo reemplazan con números. Entonces ahí se van a dar cuenta, y al reemplazarlo con números van a poder, la duda que tuvieran en ese momento, la van a poder solucionar, ¿sí? Sobre todo Profe, ejercicio. otra duda del programa. No se te Se le, escucha, se le escucha entrecortado. sí. Sí, profe, otra duda del programa. Cuando dice liquidez corriente necesaria, enfoques, No, ¿a qué se refiere? directamente, no, es la liquidez corriente necesaria, nada más. Es que es la parte dinámica del índice de liquidez. No vemos nada de enfoque. Listo, gracias. Recuerden que la conclusión en la situación financiera en el corto plazo, ustedes pueden arribar con la combinación entre el índice de liquidez corriente común y el índice de liquidez corriente necesaria, porque si no, no pueden hacer una conclusión acerca de la situación financiera en el corto plazo. Necesitan vincular esos dos indicadores, ¿sí? Y entonces ahí sí recién van a estar en condiciones de concluir cuál es la situación financiera en el corto plazo de la empresa. Sí, un ejemplo de esto es lo que vimos en el integrador, donde el índice de liquidez corriente era 1,90, que estábamos por ahí, decíamos o anticipábamos que posiblemente nos tentáramos a escribir de que estábamos con casi un exceso de liquidez, y cuando vimos el índice de liquidez corriente necesaria daba 2,05. Sí, entonces, si la liquidez corriente necesaria era 2,05, no podemos hablar de liquidez, porque ya recién lo explicó la contadora Alejandra, de que como mínimo tengo que tener, obviamente, el índice de liquidez corriente necesaria para estar en una situación muy justa respecto a la situación financiera de corto plazo. ¿Sí? No se olviden de que por, el índice de liquidez corriente necesaria plantea los plazos, o trabaja, perdón, la fórmula relaciona los plazos de realización y los plazos de exigibilidad. Pero para llegar al plazo de realización y de exigibilidad, estamos haciendo una ponderación de tiempo con montos. Es decir, también se está teniendo en cuenta dentro de esa fórmula el monto o el importe de esos activos y pasivos corrientes para llegar a esa conclusión. Por eso después es importante esa relación entre los dos índices. Claro, que el margen de cobertura. Exactamente. Acá me preguntan cómo podemos definir la rotación. Si estamos hablando la rotación de créditos por venta, es la cantidad de veces que los créditos por venta se convierten en efectivo durante el ejercicio, ¿sí? Entonces recuerden, rotación se mide en veces y plazo de realización o de exigibilidad se mide en días. Entonces, cuanto más crecen los días o cuanto más días de espera tengo, menos veces rota en el ejercicio, ¿sí? Cuanto menos días de espera tengo, es decir, que lo recupero más rápido, entonces va a rotar más veces en el ejercicio. ¿Estamos? Y sí, hay que centrarse en la interpretación del índice. Eso es lo que nosotros buscamos, que ustedes entiendan. Otra cosa, recuerden, por ejemplo, en los bienes de cambio, que nosotros diferenciamos plazo de realización con antigüedad de los bienes de cambio. Por un lado tenemos la antigüedad, que es los días de venta, de espera para que el inventario se venda. Entonces el tiempo desde que entró a depósito hasta que se vendió.
¿sí? Y el plazo de realización hay que agregarle a esta antigüedad los días de espera que hay desde que se vende hasta que se cobra el crédito. O sea que el plazo de realización sería completo, desde que la cantidad de días de espera que hay, desde que el bien entró al depósito de la empresa hasta que se cobra el crédito que se genera por la venta. ¿Estamos? En el caso de que la empresa no vendiera crédito, entonces sería igual el plazo de realización de los bienes de cambio con el de la antigüedad. Pero como en general se vende a crédito, entonces son diferentes. ¿Estamos? Sí, a mayor rotación, menos días de espera tengo, porque puedo, digamos, se cobra más veces durante el ejercicio. Entonces, si se cobra más veces durante el ejercicio, significa que demora menos en cobrarse cada vez. ¿Profe? Sí. Nosotros cuando sacamos la antigüedad de los bienes de cambio, en principio sacamos para que se convierta en crédito. Luego le sumamos los días para en los casos de que se venda a crédito para ser efectivo. En ese caso sería la antigüedad. Y luego cuando sacamos el plazo medio de realización, le sumamos uno y a su vez le volvemos a agregar los días para que sea efectivo. ¿Por qué es así? Acuérdense que nosotros lo que hacemos es, al plazo de realización del rubro, ¿sí?, le sumamos el plazo de realización del rubro que le sigue en la etapa siguiente del orden de liquidez. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy en bienes de cambio, al plazo de realización de bienes de cambio, que estoy sacando promedio, ¿sí? Entonces yo necesito sacar un plazo medio de espera. Entonces yo, al plazo de realización de los bienes de cambio, ¿sí?, le voy a sumar en los días de, a ver, yo sí, lo que vendí el día 1, ¿sí?, lo voy a cobrar, digamos que cobra 30 días. Entonces, lo que vendí el día 1 lo voy a cobrar dentro de 30 días. Pero lo que vendí el día 30 lo voy a cobrar 30 días después. Entonces, ¿qué hago? Hago una progresión aritmética. Por eso es que nosotros, a ver, al plazo de realización de los bienes de cambio yo tengo primero los días de espera de venta. Entonces, compré el día 1 y pongan que el plazo de realización de venta es de 30 días. Entonces, compré el día 1 y tengo 30 días hasta que lo vendo. Entonces me paro en el día 30, que recién hice la venta. Ese día 30 que hice la venta, ¿qué hago? Tengo que esperar la cobranza. Supongamos que la cobranza también sean 30 días. Entonces tengo 30 días más. ¿Estamos? Son 60 días. Entonces, lo que yo vendí el día 30, estoy en el día 60, ¿sí? En el día 60 tengo la espera de los otros 30 días, y así, entonces es una progresión aritmética. ¿Estamos? Lo que yo vendí el 29, tengo un día menos de espera, porque ya ha transcurrido un día, y así cada uno de los días voy haciendo ventas. Entonces voy contando, igual que voy comprando cada uno de los días. El día 2 compro, tengo 30 días de espera hasta que se vende, y luego 30 días hasta que se cobra. Es una progresión aritmética de orden 1. Por eso es que yo, y para sacar un promedio, hago al plazo de realización de los bienes de cambio, ¿sí?, que en este caso sería 30 más 30, ¿sí?, le tengo que sumar el plazo de realización del rubro que sigue, los créditos, ¿sí? Entonces le sumo los 30 de los créditos, y ahí lo divido entre 2 para sacar el plazo medio. A los que yo vendí el último día, si yo estoy en el último día, sí o sí, a los que yo vendí el día 30, ¿qué me queda de espera? Me queda de espera solamente la cobranza. Perdón, los que yo, sí, claro, los que yo vendí el día 30, mi espera son los 30 días de cobranza. Y en los que vendí el día 1, o el día 2, ¿qué me quedan? Días de espera de cobranza nada más, pero no es la cantidad de días totales. ¿Estamos?
Entonces, por eso es que yo hago un promedio. Plazo de realización del rubro que estamos analizando, más el plazo de realización del rubro más líquido que le sigue, en este caso sería los créditos por venta, de los 2 dividido 2. Por eso yo lo que les sugiero es no sumen 30 más 30 más 30 porque se van a confundir. ¿Cuál es el procedimiento para mí que es más fácil de entender? Primero, saco el plazo de realización del rubro que estoy analizando. ¿Sí? Entonces agarro bienes de cambio, calculo el plazo de realización de los créditos y calculo la antigüedad de los bienes de cambio. Sumo antigüedad de los bienes de cambio más el plazo de realización de los créditos y ahí me va a dar el plazo de realización de bienes de cambio. Una vez que saqué el plazo de realización de los bienes de cambio, ¿qué hago? Le sumo el plazo de realización de la etapa más líquida que le sigue. ¿Cuál es el plazo de realización de la etapa más líquida que le sigue? El plazo de realización de los créditos. ¿Estamos? Me parece que así va a ser mucho, para mí por lo menos, es mucho más fácil para no confundirme. Sí. Veamos, el procedimiento para el cálculo del plazo de realización de los bienes de cambio, plazo medio, ¿sí? Sí, el procedimiento para calcular el plazo medio de realización de los bienes de cambio es, primero, sacar el plazo de realización de los bienes de cambio. ¿Estamos? ¿Cómo saco el plazo de realización de los bienes de cambio? Primero hago la antigüedad de los bienes de cambio. ¿Cómo era la fórmula para la antigüedad de los bienes de cambio? Bienes de cambio promedio sobre costo de la mercadería vendida por 365. Esos son los días de espera que tengo desde que se compra hasta que se vende los bienes de cambio. ¿Estamos? Entonces, esta sería la primera parte de la espera. El tiempo de almacén, de permanencia en almacén. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sumarle la espera de la cobranza. Entonces, ¿cómo saco la espera de la cobranza? Es el plazo de realización de los créditos. Créditos promedio dividido ventas más IVA por 365. ¿Estamos? Entonces sumo esos dos valores que obtuve, la antigüedad de los bienes de cambio, que es la primera fórmula, más el plazo de realización de los créditos, que es la segunda fórmula, y así saco el plazo de realización de los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya tengo la cantidad de días de espera que tengo para que desde que mis bienes de cambio ingresan al patrimonio de la empresa hasta que se cobra el crédito que se generó por las ventas. Ese es mi plazo de realización. Una vez que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Al plazo de realización de este rubro, le voy a sumar el plazo de realización del rubro que le sigue más líquido. ¿Cuál es el rubro que le sigue más líquido de los bienes de cambio? Los créditos por venta. ¿Sí? Entonces, le sumo el plazo de realización de los créditos por venta. Y ahí recién lo divido entre 2. ¿Se entendió el procedimiento? Bien. Ellos tienen un cuadrito hecho en el práctico de liquidez en el corto plazo, tienen hecho un cuadrito así como lo estás explicando, Alejandra. Sí, y en la teoría, exacto. Los dos plazos de realización. Y después en la teoría también tienen un ejemplo práctico, donde está rubro por rubro cómo se calcula, ¿sí? No, cada docente, me están preguntando si hay un día previsto para la revisión del primer parcial. No hay ningún día previsto porque en presencial no se hace. Los parciales se los está revisando en forma, o sea, a distancia se les explica. Docente, sí. Sí, había que mandarle un mail al docente que corrigió. Puede ser que se haya escapado el mail. Si le reiteras el mail, si nos decís nosotros, Guerrero, Joaquín, yo voy a anotar y voy a ver
No sé quién lo tiene. Puede ser que se nos haya escapado, ¿sí? Pero en realidad estamos tratando de contestarles a todos. Bien. Voy a averiguar entonces quién tiene el tuyo y le voy a pedir que te conteste hoy. Me voy a fijar si no, si no lo tengo yo también, que puede ser. Una recomendación para el próximo examen, porque el tema de tratar de ubicar los exámenes fue fruto también de dónde lo fueron subiendo, ¿sí? Entonces traten de respetar las indicaciones del espacio de suba de las respuestas, porque algunos subieron en papeles de trabajo, otros subieron en planilla, otros subieron en el espacio del parcial, entonces fue bastante complicado tener que armar la lista y tratar de ubicar de que todos los exámenes estén. Así que por eso por ahí no tenemos algunas dudas de quién corrigió, quién no, porque la lista se fue armando tomando los listados de cada uno de los espacios donde ustedes lo subieron. Bien, voy a decirle a la profesora Antonieta que lo vea. Ahí está preguntando cómo se determinan las compras para la rotación. De la misma forma que consideraron en créditos por ventas, las ventas a créditos, porque así se imputa contablemente, en el caso de las compras y de los gastos, que eso es lo que por ahí les complica, tenemos que considerar cuáles son las compras y cuáles son los gastos que dan origen al rubro o a la cuenta de cuentas por pagar. ¿Sí? Claro. Entonces, si ustedes lo piensan de manera de un asiento contable, todas las cuentas que debitan para que se acredite cuentas por pagar, es decir, le dan origen al rubro cuentas por pagar, deberían formar parte de ese flujo, de ese numerador. ¿Sí? En ese caso, lo único que van a tener que tener en cuenta, además de ver esta situación, es considerar cuáles son los conceptos que están grabados en IVA y cuáles conceptos no están grabados o tienen una alícuota diferente. ¿Sí? Entonces ahí habrá la complejidad a lo mejor de separar dentro de ese mismo numerador distintas tasas de IVA o considerar parte de compras o gastos grabados o no por IVA, y a los que no están grabados por IVA, obviamente, tomarlos en forma directa y no adicionarle ese IVA. Los principales conceptos que no forman parte, que están dentro del anexo del artículo 64 y que no forman parte por ahí del rubro cuentas por pagar, son las amortizaciones que regularizan el activo, son los cargos a previsiones, son los intereses que no afectan cuentas por pagar, los impuestos, los sueldos, las cargas sociales, es decir, todos los conceptos que no tienen su contrapartida en la acreditación del rubro cuentas por pagar. ¿Alguna otra duda? A ver, tu pregunta me hace suponer que no estás entendiendo, a ver, que no estás entendiendo muy bien. La contadora Norma recién dijo que cuando analizamos, cuando tenemos que analizar la situación financiera a corto plazo de la empresa, no podemos quedarnos exclusivamente con el índice de liquidez corriente, porque eso solamente me dice cuánto tengo de activo corriente para pagar un peso de pasivo corriente, pero no me dice cuándo cobro esos activos y cuándo debo pagar mis pasivos. Entonces, vamos a un caso extremo. Digamos que sea solamente un cliente que me tiene que pagar mis créditos por venta, sea, o sea, mis activos corrientes, sea un cliente, sea solamente créditos por venta.
¿sí? Y que sea un cliente que me va a pagar a los 60 días. Y yo tengo que pagar mis pasivos a los 30 días, ¿sí? Por más que yo tenga para cobrar de ese cliente 1.000.000, pero si yo los cobro a los 60 días, ¿sí? Y tengo que pagar mi deuda, que puede ser la mitad, 500.000, y lo tengo que pagar a los 30 días, no voy a poder, la relación sí me da 2 por 1, la liquidez corriente. Pero ¿cuál es el problema? La coordinación entre los plazos en que mis activos se van a convertir en efectivo y el plazo en que yo tengo que pagar mis deudas. En ese caso del ejemplo que te estoy dando, yo tengo 2 pesos de activo corriente para pagar 1 peso de pasivo corriente. Una liquidez corriente de 2. Pero ¿dónde está mi problema? En que yo tengo que mi activo se va a convertir en efectivo después que yo tenga que pagarle a mi proveedor. Entonces, al momento del vencimiento de mi deuda, voy a tener ruptura en la capacidad de pago, voy a tener que buscar alguna alternativa o acceder a una fuente de financiación externa en ese momento para poder hacer frente a esa deuda. Entonces, mi situación financiera, por más que estáticamente tenga una buena relación, cuando yo analizo los plazos, no estoy en una buena situación financiera. ¿Estamos? Entonces, vos para poder analizar la situación financiera tenés que combinar ambos índices. Y acá me dice que vas a tener que calcular la liquidez corriente necesaria de todos los rubros. Y eso me indica que no estás entendiendo, porque la liquidez corriente necesaria, necesariamente, para poder calcularla, tenés que trabajar rubro por rubro, ¿sí? Vos vas a calcular el plazo de realización de cada uno de los rubros y vas a hacer la sumatoria de el rubro por el plazo de realización más el otro rubro por el plazo de realización. Todo eso, cada uno de los rubros corrientes del activo corriente dividido el activo corriente. Así sacás el plazo de realización del activo corriente, que es el numerador de la fórmula de la liquidez corriente necesaria. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, para calcular la liquidez corriente necesaria, vos tenés que trabajar con el plazo de realización de cada uno de los rubros que integran el activo corriente. No sé si esa era tu pregunta. Y una vez más, el comentario de la contadora refleja la importancia de la teoría, porque si ustedes tienen un indicador y conocen el significado de ese indicador, entonces van a saber que desde el punto de vista de la liquidez corriente común, que están relacionando el activo corriente y el pasivo corriente, desde el punto de vista de los montos o de las masas patrimoniales. En cambio, cuando están estudiando la liquidez corriente necesaria, que están incorporando el factor tiempo con el concepto de rotación, lo que están viendo son los tiempos en que el activo corriente o los días en que el activo corriente se le realiza o se le convierte en efectivo y los plazos en que se hacen exigibles los pasivos. Entonces, si ustedes tienen claro los conceptos teóricos, van a poder hacer cualquier relación que se les pida, mayor que 1, menor que 1, liquidez corriente 2, liquidez corriente necesaria 5, pero para eso necesitan conocer los conceptos de cada indicador. Un poco a la pregunta de hace un rato que decían que importan los análisis, por supuesto, pero para poder analizar tienen que conocer los conceptos. Entonces van a hacer el análisis del indicador y después van a poder hacer el análisis de las variables que son el numerador y el denominador que conforman ese indicador, y en los análisis de estructura y en los análisis horizontales van a encontrar la respuesta a por qué cambiaron de un ejercicio a otro. Y cuál es el concepto que más cambió. Entonces, el proceso de la reflexión de un indicador lo lleva al concepto, a las variaciones, a los análisis, al análisis horizontal, al análisis de estructura, es decir, que ustedes van a ir como adentrándose en el número que tienen, tanto en el numerador como en el denominador, para poder concluir. Pero, ¿por dónde empezamos? Por el concepto de cada índice. Claro. ¿Qué significa o qué leemos? ¿Y eso dónde está? En la teoría.
Cuando empezamos el taller, yo les estaba diciendo que cuando hablamos de situación financiera a corto plazo, estamos hablando de la capacidad de pago, por supuesto, dentro de los 12 meses. Entonces, que nosotros cuando hablamos de situación financiera, teníamos que fijarnos en el estado de situación patrimonial fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros le pedimos, y si le pedimos evaluar la situación económica, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para generar resultados de su actividad, resultados positivos de su actividad, de obtener ganancias. Entonces, si yo estoy hablando de la situación económica y hablo de la posibilidad que tiene la empresa o capacidad que tiene la empresa de generar resultados positivos, ¿a dónde me voy a ir a ver? Al estado de resultado. ¿Estamos? Entonces, cuando hablan, lo aclaro porque cuando en el parcial, cuando hablamos de las políticas financieras sanas, muchas veces hablaban se mejoraba la situación económica y no tenía nada que ver la situación económica. Estábamos hablando de la capacidad de pago, ¿sí? Y otra cosa, un error común que vi en los parciales que me tocó corregir, fue que nosotros cuando hablamos del índice de inmovilización, dijimos que era patrimonio neto sobre activo no corriente. Y que lo óptimo, o sea, si era igual a 1, me indicaba que la totalidad de los activos no corrientes estaban financiados con patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué me dice la política financiera sana? Que sería que el activo, nunca debería ser financiado con fondos de terceros a corto plazo. ¿Por qué? Por el tipo de bien que estoy financiando. Son bienes que permanecen en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. Entonces necesitamos que la financiación que se utilice para la adquisición de ese bien sea lo menos exigible posible, lo más larga posible. Entonces dijimos que primordialmente o principalmente debería financiarse con patrimonio neto y en forma complementaria con pasivo no corriente, pero nunca con pasivo corriente. Entonces, uno de los errores fue que dijeron que la situación era mala porque financiaba sus activos no corrientes con patrimonio neto y con pasivo a largo plazo. Y no, si eso es aceptable, ¿sí? Entonces, presten atención. Nosotros buscamos financiación a mayor plazo posible, nunca a corto plazo para financiar los activos no corrientes, ¿sí? Profe, Sí. cuando habla de plazos en el efecto palanca, ¿a qué se refiere? En el efecto palanca hablamos de nivel de endeudamiento y de costo de endeudamiento. Claro, pero en el programa aparece efecto palanca, concepto, objetivos y plazos. No, plazos no hemos visto, no hemos, a ver, yo creo que este año no hicimos ese ejemplo de donde teníamos las 5 empresas y que podíamos calcular la liquidez, la rentabilidad a largo plazo, ¿no? No, No. fueron casos individuales de 2 empresas Claro. que se vio en... Bien, bueno, no, en realidad no lo vamos, no se les va a pedir plazos porque no se ha visto y lo que nosotros vimos este año es simplemente que el efecto palanca nos permitía evaluar la situación de la política de endeudamiento que lleva a cabo la empresa. Nos permite determinar si el endeudamiento que se ha puesto a trabajar en la empresa ha generado un resultado positivo que hace que se aumente la rentabilidad de los propietarios. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el costo del endeudamiento es menor al de la rentabilidad económica. Entonces eso hace que la rentabilidad financiera crezca. ¿Estamos? Simplemente eso, y relaciona nivel de endeudamiento y costo de endeudamiento. Entonces, cuando el Listo, costo del profe. endeudamiento es menor a la de la rentabilidad económica, ¿qué pasa?
la rentabilidad financiera crece y entonces producen efecto palanca positivo. Gracias. No, si me preguntan si efecto palanca y de opone entra para el teórico del lunes, no entra para el teórico del lunes, entra para el último test. Para el del lunes entra todo lo visto desde el principio de clase hasta situación financiera a corto plazo inclusive. No entran los índices de la situación económica en adelante, no entra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que ustedes hayan observado, Norma y Alejandro, como error común en los parciales? Sí, un error que yo observé cuando analizaban la estructura patrimonial y el análisis de la estructura de financiación, no todos entendieron cuando se le pidió en el segundo nivel que desagregaran como base 100 la suma del pasivo más el patrimonio neto, desagregando entre pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Es decir, o hicieron directamente pasivo corriente y pasivo no corriente versus el pasivo, y no hicieron la desagregación puntual que se pedía en el parcial, que era relacionar con la misma base del total de la estructura de financiación, que era desagregar los pasivos más el patrimonio neto sobre la base de total de pasivo más patrimonio neto. Eso fue un error bastante recurrente entre los que a mí me tocó. Es Otro decir, error. que ahí lo que tienen que hacer es una lectura comprensiva de lo que se les está pidiendo. Claro. Claro, porque se les dio específicamente qué base usar. Se les dijo, usen la base como base el total de la financiación. Total de la financiación es pasivo más patrimonio neto. Esa era la base que tenían que tomar para calcular para sacar los distintos participaciones de endeudamiento. Es correcto. Otro error que vimos es que cuando se les pidió que analicen el rubro créditos, no lo hicieron. Ustedes tenían la nota sobre cómo estaba compuesto el rubro crédito. Entonces ustedes lo que tendrían que haber hecho es sacar la participación porcentual de las cuentas del rubro crédito, ver cómo había, no recuerdo si estaba comparativo con el ejercicio anterior, pero si hubiera estado comparativo con el ejercicio anterior, ver cómo evolucionaron las cuentas de un ejercicio a otro. Y en ese caso del parcial que tuvimos, lo importante era que en el ejercicio anterior no tenía cuentas morosas y en este ejercicio sí había un importante porcentaje de cuentas morosas. Entonces, eso a ustedes como analistas les tiene que llamar de atención. El rubro crédito estaba creciendo de un ejercicio a otro y todos dijeron, bueno, creció el rubro crédito y está en concordancia con el rubro, con las ventas que también aumentaron. Pero ninguno se fijó que en realidad el rubro crédito había crecido en su mayoría movido por el aumento de las cuentas morosas. Entonces eso me estaba indicando que estaba teniendo esa morosidad, que estaba teniendo acumulación de deudas impagas. ¿Sí? Entonces, que no tenía tanto que ver con el aumento en las ventas, sino más bien en la acumulación de saldos impagos. Entonces, eso es importante. Fíjense que se les pide. Lean la nota. Si está la nota puesta, miren. Ustedes tienen que leerlo críticamente, de ver, miren, acá yo en el ejercicio anterior no tenía deudas morosas y ahora miren, tengo deudores morosos. Eso me tiene que llamar la atención. Se me está acumulando las cuentas impagas. ¿Estamos? Otra cosa que me acuerdo del análisis del estado de resultado. En el caso de la utilidad bruta crecía como consecuencia del crecimiento de las ventas y un crecimiento del costo en menor proporción que las ventas. ¿Sí?
Pero luego cuando analizábamos la utilidad operativa, veíamos que disminuía. ¿Y eso por qué era? Disminuía como consecuencia de un fuerte incremento de los gastos operativos, los gastos de comercialización y de administración, ¿sí? Se producía una fuerte disminución en la utilidad operativa. Pero no me acuerdo si la utilidad operativa, pero en la utilidad ordinaria teníamos una fuerte disminución, ¿sí? Y que luego la utilidad neta no se veía reflejada esa disminución. ¿Pero por qué era? Porque teníamos ese resultado extraordinario que atenuaba la fuerte disminución que había tenido la utilidad ordinaria, ¿sí? Ese resultado extraordinario, acuérdense que no es un resultado que se va a repetir en el futuro. Entonces, lo que me está mostrando esto es que en realidad la situación económica de la empresa había desmejorado. ¿Por qué? Por el fuerte incremento de los costos, de los gastos operativos y por el fuerte incremento de los intereses de las deudas, ¿sí? Pero o sea que la situación económica había desmejorado, que ocasionalmente, por una ecuación extraordinaria, no se reflejaba en la utilidad neta, pero si nosotros vemos la evolución de la empresa, el resultado extraordinario que no se va a repetir en el futuro, por eso es que es extraordinario. Y lo que nosotros tenemos que ver es, ¿la empresa de su actividad está obteniendo mayor ganancia o no de su actividad principal? No, no estaba obteniendo mayor ganancia. Entonces, ¿qué pasaba? La situación económica estaba empeorando de un ejercicio a otro, ¿sí? Tienen que leerlo así al estado de resultado. Y en cuanto a los ajustes, un error común que vi es la cuenta de documentos descontados. La cuenta de documentos descontados es regularizadora del rubro créditos. Entonces, ¿qué pasa? Está en el estado, en la nota, restando el rubro crédito. Si yo lo tengo que anular, porque el ajuste era anularlo, lo voy a sumar dentro del rubro crédito. Y dijimos que lo anulaba porque en realidad lo que ocurría, que la verdadera operación era que estaba tomando un préstamo y que ese préstamo lo garantizaba con ese documento, ¿sí? Entonces, si yo dije que estoy tomando un préstamo, entonces me aumentan los pasivos. Y ahora, ¿qué pasivos? Los pasivos comerciales, porque muchos lo que hicieron fue poner documentos de contado dentro de los rubros de la cuenta de proveedores. Y no, si yo el documento, ¿a dónde voy a pedir el préstamo? Al banco. Yo al banco le pedí el préstamo y al banco le entregué ese documento como garantía. Entonces me aumentaban mis pasivos bancarios. ¿Estamos? Y otra cosa de los ajustes que me estoy acordando. La previsión para deudores incobrables que estaba hecha de menos, ¿se acuerdan? Teníamos que aumentar esa previsión o constituir la previsión porque creo que no había. Entonces, si yo aumento la previsión de rubro de deudores incobrables, la previsión es regularizadora del rubro créditos por venta. Entonces, me va a disminuir el rubro créditos por venta, ¿sí? Por lo tanto, me disminuye el patrimonio neto. ¿Pero por qué me disminuye el patrimonio neto? Porque me disminuye el resultado. Yo tenía que haber modificado el estado de resultado dentro de gastos de comercialización, haber aumentado los deudores incobrables. ¿Estamos? Muchos no hicieron ese ajuste o lo hicieron a medias, obviaron de ajustar el estado de resultado. Ese ejemplo, el que está citando Alejandra, lo tienen en el práctico integrador, en el que vimos en la clase del lunes. O sea, el impacto que tiene un gasto que va dentro del gasto de comercialización y como es del ejercicio, va a impactar en el resultado del ejercicio que va a estar dentro del patrimonio neto. O sea, ese es el análisis que tienen que hacer, a dónde va a parar.
Acá me preguntan qué bibliografía recomiendo, si la Matina o Orlando Pérez. Chicos, ustedes usen o sea, lo que a ver, Orlando Pérez en general tiene los mismos índices que nosotros damos. La Matina tiene mucho más amplio los índices. Yo lo que les sugiero es, pero cualquiera de los dos, porque los dos son buenos autores y de los dos sacamos para el dictado de las clases. Lo que yo les pido de la Matina es nada más que se centren en los índices que nosotros damos en clase, que no amplíen los índices, por lo menos para el parcial, para evitar confusiones y que controlen siempre que el índice responda a lo dado en la clase teórica. ¿Sí? Y después en una pregunta anterior me preguntaban qué bibliografía tomaban para enfermedades. Chicos, dentro de la misma teoría, en la última hojita, en la última diapositiva de la teoría, está toda la bibliografía que requieren para el índice, para enfermedades comunes. Ahí me dice cómo se hace el seguimiento a los clientes para que no se produzca la mora de paro, de mora en su pago. Esa es una cuestión administrativa. Debe haber una política de cobranza, la empresa debe instrumentar una política de cobranza, debería llevar un programa en donde muestre en general los vencimientos próximos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen las empresas? Es mandar un mail o de recordatorio de que el día tanto vence su cuota para llevar ese seguimiento. Entonces, ya vos le estás recordando a tu cliente que vaya a cancelar que tal día vence. Entonces, ¿y qué pasaría si no lo vence? Deberías mandarle un mail que el día de hoy venció la cuota y no pagaste, o sea, o una llamada, hacer la gestión y hacer un seguimiento a corto plazo, no dejar que se le venzan, acumule más cuotas, pero esa es una cuestión administrativa que, digamos, no hace a la materia nuestra. Está bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Otra cosa, si bien es cierto, están las políticas financieras sanas, que nosotros tengamos, ya eso se lo decimos siempre, se lo repetimos siempre, dentro de la composición de la financiación, la política financiera sana, ¿qué dice? Que el pasivo debe ser como mucho, como máximo, igual al patrimonio neto. Pero que no se cumple esta política no necesariamente quiere decir que esté la empresa en una mala situación. Tenemos que profundizar el análisis, ver los plazos de realización, los plazos de exigibilidad, tenemos que ver el efecto palanca, ¿sí? El costo del endeudamiento, los plazos del endeudamiento, porque puede tener un nivel mayor al aceptable, pero en la medida en que el costo del endeudamiento sea bajo y esa de fondos puestos a trabajar en la empresa aumenten, le permita obtener una rentabilidad mayor al costo del endeudamiento, entonces es una buena situación de endeudamiento, aunque tenga un nivel mayor, en la medida que esta persona o el empresario no se vea impedido de seguir accediendo a nuevas fuentes de financiación o que el acceso a una nueva fuente de financiación se le encarezca porque al estar tan endeudado le incrementan la tasa de interés. ¿Estamos? En ese momento recién sería una situación mala. Y eso lo repetimos cuando vemos después las enfermedades, ¿no? Sí, es verdad lo que me preguntan, hay que ver si es una empresa en marcha o en un proceso de liquidación. No vamos a hacer, nosotros el análisis de estados contables lo hacemos sobre una empresa en marcha. En una empresa en liquidación no tiene sentido hacer un análisis de estados contables.
Profe, ¿podría explicar cuáles son los criterios de selección de los índices? Bueno, depende de lo que el criterio de selección va a estar dado por qué es lo que te encarga, cuál fue el trabajo que te encargó la persona que te pide el trabajo de análisis de estados contables. Entonces, de acuerdo a qué es el encargue que te hayan hecho, qué es lo que te pidieron que vos analices, vos vas a usar los índices determinados. O sea, vos te pidieron que analices la situación, simplemente la situación económica, entonces vas a utilizar todos los índices que permitan analizar la situación económica. Si a vos lo que te permiten es, lo que te piden es analizar, los bienes de uso, entonces vos utilizarás exclusivamente las herramientas destinadas a cumplir con el encargue que te haya hecho la persona que te ha encargado el trabajo. ¿Sí? Entonces va a depender de para qué fuiste contratado, para ver cuál va a ser el índice que vos vas a seleccionar. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Si no hay duda, no sé, chicos, si ustedes, Ale y Norma, si tienen algo más para aportar que consideren que sería importante. No, no, lo único a mención respecto de la situación de los exámenes es que muchas de las preguntas, o la mayor falencia fue que todas las preguntas de interpretación o de informe, esas fueron las que no estuvieron contestadas o Sí. que estuvieron incompletas o en la que fallaron. Ya es algo de lo que ya vienen hablando. Esas preguntas puntuales que hablaba del análisis de los créditos por venta, de la utilidad bruta, la última que tenía que calcular 3 índices para emitir un pequeño informe, que incluso ya lo tenían escrito el informe, ahí es donde por ahí más cantidad de errores, por lo menos lo que me tocó corregir, se notó. Y sobre todo que no lo vieron. Entonces, destacar que de nada sirve hacer un análisis de estados contables si no voy a arribar a una conclusión. Es decir, si ustedes calculan todos los índices de manera perfecta y no saben interpretarlo Claro. y responderle a su cliente, seguramente van a perder el cliente.